Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del Srimad Bhagavatam. Seguíamos estando en el punto donde Sukadeva Goswami, después de una serie de disertaciones, llega a la cuestión clave, o sea, el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, el sentir atracción por lo absoluto, por la verdad absoluta, por el amoroso y por lo amoroso, esa experiencia y el llegar al punto donde esa experiencia se vuelve constante, se vuelve el único contenido de la existencia de la chispa viviente, y la chispa viviente empieza a proyectar, a desarrollar todas sus potencias en función de esa experiencia de atracción, de esa experiencia de amor. Entonces esa es la perfección o el estadio perfecto, el natural, el original, al cual está siendo llamado continuamente la chispa viviente, es decir, aquello que habita en lo más profundo de todo lo existente y que está revelando continuamente su existencia a través de también esta forma, o sea, la forma del ser humano, forma única desde la cual puede conscientemente la chispa tener en cuenta este aprendizaje, llegar a esta conclusión y encaminarse hacia su logro. No es que el ser humano es espiritual, el ser humano no es espiritual, el ser humano es una categoría más dentro de la existencia material. Lo único que desde esa categoría, desde esa maquinaria, puede la chispa viviente, en medio de este sueño de ella, acceder, puede tener acceso a un vistazo de lo que llaman lo trascendental, y a partir de ahí poder ir desarrollando un sentimiento de deseo, de apego hacia eso, hasta el punto que cuando sea lo suficientemente fuerte, estable, puro y sincero, que la colonice por completo, entonces de la misma forma en que entró al plano de la conciencia material por un deseo también, entonces este otro deseo le brinda acceso completo hacia la conciencia espiritual. No es el ser humano el que entra al plano de conciencia espiritual. Ser humano como ser humano se queda donde mismo está, pero la chispa viviente en su conciencia, en su propia capacidad consciente, entonces es la que accede. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque de lo contrario tenemos la tendencia a ver al ser humano como ser humano, o sea, esto que está acá, de la forma en que se está manifestando esta construcción burda y sutil, la tendemos a ver entonces como una creación espiritual, y no es una creación espiritual. Esta maquinaria en sí no es una creación espiritual, pero la chispa viviente que está viviendo, valga la redundancia, esta maquinaria y este tipo de supuesta vida, es así, es de naturaleza completamente espiritual. Entonces, en esa conclusión está situado Sukadeva Goswami, el texto número 11 de este capítulo 3 del Srimad Bhagavatam. En su segundo canto dice: todas las diferentes clases de adoradores de los múltiples semidioses, o sea, de los diferentes tipos de autoridades, pueden obtener la bendición más perfecta de todas, que consiste en sentir una atracción resueltamente fija y espontánea por la suprema personalidad de Dios, solo si se relacionan con el devoto
puro del Señor. O sea, el texto anterior hacía énfasis en la clave, llegar al punto de atracción pura por el Señor Supremo, y aquí menciona cómo llegar a ese punto, el secreto de llegar a ese punto, y sitúa a la presencia necesaria del devoto puro del Señor, o sea, una chispa viviente que está totalmente inundada ya en ese punto, que está desbordada de amor consciente hacia el amoroso y de servicio devocional puro a nivel espiritual hacia el propio amoroso. Y es en virtud de ese desbordamiento que ella puede contagiar, que ella puede estimular la potencia de amor que hay subyacente en las demás chispas vivientes. Entonces dice que aquellas entidades vivientes que tienen ya están despiertas en su tendencia adoradora, en su tendencia de adoración, que de alguna forma están practicando algún tipo de adoración más cercana o más alejada de la adoración final. Dicen que pueden llegar, pueden obtener, pueden desarrollar, pueden alcanzar la plenitud de la adoración, o sea que es el adorar, el sentir adoración, el sentir atracción por lo supremo, y no solo por lo supremo, por el núcleo de lo supremo, por lo puramente supremo, o sea, por el Señor. Aquí califica a la atracción de fija y espontánea. O sea, no solo sentir atracción, sino que es establecerse en esa atracción. Que la atracción se vuelva fija, que sea continua, que continuamente la chispa viviente está en ese estado de sentirse atraída constantemente, no puede hacer nada más que sentirse atraída. Hace lo demás, hace todo lo demás, pero en medio de todo lo que hace sigue sintiéndose atraído, sigue en un estado de desde la separación, de nostalgia, de anhelo del encuentro final, y ese estado está motivado por la atracción que ya no puede evitar. O sea, atracción en ese punto se establece como fija, y no solo como fija, sino que el otro adjetivo que da aquí es que espontánea. Su atracción no es interesada, su atracción no tiene un doble sentido, su atracción no tiene explicación argumentativa desde el punto de vista de la mente, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista del interés de obtener esto o aquello, no. Simplemente no puede dejar de sentirse la chispa viviente atraída, y está consciente de ella, está consciente de su atracción. Ella es la propia personificación de la atracción, ella está viviendo la atracción pura, o sea, atracción desmotivada, atracción porque es simplemente el estado natural de ella. Se siente atraída porque se siente atraída, sí, gratuitamente. Entonces ese es el estado de atracción. Claro, a ese estado de atracción se llega igual que se llega al amor verdadero. El amor verdadero nunca comienza siendo amor, puesto que es la perfección, sino que comienza siendo algún tipo de interés, algún tipo de atracción, algún tipo de lujuria, algún tipo de no sé cuántas cosas, y después, si se sigue una serie de etapas y se tiene suerte, se va purificando la criatura, y entonces hasta que llega a una relación de amor lo más cercana posible al amor, según el cromatismo de sentimientos de cada persona. Y lo mismo pasa con esto de la atracción hacia el Señor Supremo. Entonces sitúa la meta y sitúa el camino hacia esa meta, el truco, el requisito fundamental. Sin la asociación en algunos momentos de chispas vivientes claves, realmente desbordadas en amor por Dios real, lúcido, puro, trascendental, no se puede despertar el amor por Dios latente que hay en el núcleo de toda chispa viviente. Por eso las escrituras védicas explican que cualquier falta, que cualquier desdeñamiento, cualquier menospreciación, cualquier crítica de orden medio malévolo, medio mezquino que se haga
en relación a un devoto puro del Señor. Entiéndase devoto puro aquella persona que de verdad está entregada amorosamente al Señor y no aquel que practique esto, practica aquello o pertenezca a una institución u otra, no. Devoto puro en su esencia, en su corazón. Y llámese como se llame, esté en una tradición o no esté en una tradición, hable de Dios o no hable de Dios. Si en el corazón habita una relación íntima, personal, entregada, amorosa, sincera, desinteresada, lúcida, con eso supremo, entonces si tiene esa actitud de servicio continuo hacia ese supremo del punto que es el centro de su propia existencia, ahí tenemos al devoto del Señor. Entonces solo a través de ese devoto del Señor, esa devoto del Señor, entonces se puede tener noticias actualizadas sobre el Señor. Ojo, usted puede tener noticias sobre el Señor cuando lee algún tipo de escritura de las llamadas sagradas. Tienen noticias del Señor que fueron habladas por alguien en específico, pero esas noticias deben entenderse que aunque son ciertas eternamente, no están habladas de modo actualizado, porque para ser habladas tuvieron que situarse en un contexto determinado y habladas desde una palabra, una cultura, un vocabulario determinado. Quiere decir que no están actualizadas porque desde ese tiempo hasta acá las culturas han variado, las palabras, los vocabularios, incluso los significados de ciertas palabras y ciertas frases. Por eso es importante cuando se leen los textos sagrados situarse en la sustancia, adquirir la sustancia, descubrir la sustancia y no tanto quedarse en la forma en que están presentados. Ahora, ¿qué pasa con el devoto del Señor? El devoto del Señor tiene una relación actualizada, constantemente actualizada con el Señor. Hay que entender un punto: cuando el devoto del Señor, cuando el siervo del Señor, el siervo verdadero, no el que se dice ser siervo o no se dice, sino el verdadero, cuando ese siervo verdadero tiene un encuentro consciente, amoroso con su amoroso Señor, siempre ese encuentro es diferente. Él vive siempre un encuentro diferente y el amado le permite vivir un encuentro diferente. El amado se le muestra en diferentes aspectos. El siervo se relaciona desde diferentes aspectos y así la relación es siempre nueva, aunque es siempre la misma, aunque es siempre el mismo amor que va creciendo en profundidad. Sigue siendo el mismo en pureza, pero va creciendo en profundidad y en alcance. El encuentro que sucede entre la chispa viviente y el total fuego viviente siempre sucede de forma renovada y actualizada. Por eso muchas veces el devoto del Señor, llámese el maestro espiritual puro, el como se llame, cuando a veces puede explicar un mismo texto de unas escrituras determinadas de muchas formas diferentes. Hoy le hacen una pregunta y él la responde y a los 5 minutos está en otro lugar y otra persona le hace la misma pregunta y él puede responderla de otra forma, a veces incluso de formas que parecen contradictorias desde el análisis lineal. O sea, si alguien lo escucha en los dos momentos, dice, pero ¿cómo va a decir eso si hace 5 minutos dio una respuesta contraria a eso? Una vez habían dos hombres, cuenta la tradición, en el caso del budismo, habían dos hombres, se cuenta, que tenían una discusión en que si Dios existía o no existía. Uno decía que no, el otro decía que sí. Entonces decidieron ir a ver a la autoridad de ese momento, que era Gautama el Buda. Y entonces fueron allí, llegaron a donde él estaba con sus discípulos y uno llegó primero y les dijo: maestro, usted que es muy ducho y usted que tiene sabiduría, le voy a hacer una pregunta. ¿No es cierto que Dios sí existe? Le preguntó este hombre, o sea, una pregunta ya afirmativa. ¿No es cierto que Dios sí existe? Y cuenta la tradición que el Buda le dijo: claro que existe. Y el hombre se fue muy contento y al poco rato llegó el otro y le dijo: maestro, usted que está cargado de sabiduría, vengo a hacerle una pregunta. ¿No es cierto que Dios no existe? Y Buda cuentan que le dijo: claro que Dios no existe. Y el hombre se fue contento en su afirmación. O sea, la gran autoridad me afirmó lo que yo pienso. Entonces un discípulo cuentan que estaba cerca de Gautama el Buda, perplejo. Le dijo: maestro, no entiendo. Usted al primer hombre le dijo
que Dios sí existía, al segundo le dijo que no existía, por fin existe o no existe, y Gautama le dijo, es que para el primero sí existe, porque vino con esa ilusión en el corazón y por tanto yo lo que hice fue confirmarle su propia ilusión del corazón. Para el segundo no existe, él venía con esa certeza y yo lo único que hice fue confirmarle esa certeza, los dejé a los dos con su certeza para que sigan en su propio proceso. O sea, el devoto puro del Señor, el representante puro del Señor no está comprometido con ningún tipo de respuesta, él no tiene ningún tipo de esquema, siempre va a dar una respuesta que va a ser la acorde, la propicia, siempre verdadera, pero siempre actualizada con el momento, el lugar, la persona, etcétera, etcétera, a la cual responda. Hay textos incluso que dicen que el maestro verdadero, el devoto verdadero del Señor no tiene forma estable, o sea, no tiene criterio de ningún tipo, no tiene ningún tipo de concepto sobre nada. Él es simplemente una cuestión de total apertura, porque está en un intercambio con aquello que también está en total apertura continua. De no ser así, no pudiera ir receptando al amor, a la variabilidad que el amoroso le está dando continuamente. El pensamiento lineal, el pensamiento necesario para habitar en este mundo, para habitar en sociedad, nos exige que tengamos ciertas estructuras un poco estables, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, los seres humanos no se podrían poner de acuerdo en nada, porque si siempre estuviéramos modificando nuestras formas de ver, de ser, de expresarnos, entonces la comunicación estable, coherente, no podría existir y fuera muy difícil desarrollar una sociedad organizada. Por eso se necesita cierto tipo de estructura, ciertos tipos de acuerdos, ciertos tipos de conceptos, parámetros, categorías, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que se entienda eso como una necesidad social e individual en este mundo material y la otra cosa es que uno se aprisione dentro de las estructuras. Hasta el punto que si llega un momento en que hay que cambiar la estructura, uno no la cambia porque está aprisionado en ella, porque está apegado a la estructura y ahí vienen entonces los problemas, ¿no? Las no adaptaciones, los sufrimientos, las guerras, las discusiones y la falta de entendimiento. Pero el maestro no, el maestro está siempre abierto a la actualización continua, porque no se puede estructurar, no se puede congelar lo que llaman la verdad absoluta. Y por tanto él siempre está abierto, es siempre renovada. Entonces, como esa chispa viviente desde la persona en sí que se esté, a través de la cual se esté manifestando, siempre está en una relación actualizada con el Señor, entonces ella siempre está en un amor continuamente renovado hacia el Señor. Ella está en un continuo o en un muy frecuente encuentro con ese Señor. Y como está viviendo ese encuentro, lo que ella va a irradiar a través de su comportamiento, de su rostro, de su propia presencia, de sus palabras, de sus enseñanzas, no va a ser más que un filtraje sin contaminar, un reflejo sin distorsionar de uno de los carismas, uno de los aspectos de ese Señor o de ese amoroso, de esa verdad absoluta, con tal fuerza que va a despertar a todo el que esté listo para ser despertado, porque va a causar un impacto muy fuerte, incluso en aquellos que no quieran saber nada sobre el tema de la espiritualización ni nada de eso. Aún así se les va a quedar en sus memorias como un recuerdo que no van a poder olvidar, o sea, la vez que se encontraron con o que escucharon a y cosas así. Entonces ahí está el devoto del Señor. Sin el devoto del Señor y desde ahorita, por tanto, cualquier rechazo, cualquier falta, cualquier cuestión hacia el devoto del Señor es la torpeza más grande, es la falta más grande que se pudiera cometer y el obstáculo más grande para el avance espiritual, porque sin la presencia del devoto puro del Señor en nuestra vida, aunque sea en un momentito o en algún instante de ella, no hay posibilidad de reactivar de manera real, pura, nuestro sincero y genuino amor por Dios, por mucho
que lo intentemos, porque ese amor por Dios se reactiva por contagio, y para reactivarse por contagio necesita de alguien que esté contagiado, que esté enfermo, entre comillas, de ese propio amor por Dios en su estado más intenso, más puro, más genuino. Entonces dice el texto: el conocimiento trascendental que está relacionado con el Supremo Señor Hari es conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades de la existencia material. Ese conocimiento satisface al yo por completo, debido a que está libre del apego material, y como es trascendental, es aprobado por todas las grandes autoridades. Entonces, ¿quién no habría de sentirse atraído hacia ese conocimiento? Entonces comienza diciendo el conocimiento trascendental que está relacionado con el Señor Hari. Esto está vinculado a que recordemos que Sukadeva Goswami le dijo a Maharaj Parikshit que en el oír, recordar y glorificar las cuestiones relacionadas con la suprema personalidad del Supremo Amoroso, en eso se encontraba el deber o la forma de practicar, tres de las formas de practicar el deber del ser humano, que es relacionarse con el Señor Supremo. Mediante esas tres maneras y otras más, pero esas tres como principales, el ser humano en cualquier clasificación, sea en cualquier nivel de existencia, en cualquier estado de vida, puede comenzar una relación o un intento de relación creciente y consciente hacia el Señor Supremo, o el ejercicio de ir poco a poco dirigiendo su atención hacia eso que llaman lo supremo o la verdad suprema. Entonces dice que ese tipo de conocimiento que se recibe, si es que se recibe adecuadamente, es el conocimiento que da como resultado la completa suspensión de las olas y remolinos de las modalidades materiales, el continuo. Hay veces que las personas dicen, bueno, ya esto significa que si yo me pongo a escuchar hablar sobre ese tal Dios, o a escuchar o a leer cualquiera de estos textos, llamados textos sagrados, automáticamente ya yo me voy a quedar sin sufrimiento, mi vida va a ser de esta forma, de aquella, y entonces se trazan su propio ideal de lo que va a pasar. Pero esto no es una cuestión mágica, es una cuestión de proceso. En la medida que yo con fe, con certeza, me voy acercando a la escucha, a la recordación, a la repetición de este tipo de noticias trascendentales o informaciones, y me las voy acogiendo, me las voy tomando para mí, o sea, las voy aprisionando en mi corazón, aprisionando en el buen sentido de la palabra. En esa medida iré sintiendo cada vez más atracción hacia la figura del Señor, y mientras más atracción sienta hacia Él, entonces mis potencialidades, las mentales y las de todo tipo, van a irse encaminando poquito a poco más hacia estas cuestiones, y mi atención se va a ir dirigiendo más y más hacia Él. Y si mi atención se va a ir dirigiendo cada vez más y más hacia Él, entonces mi atención, que está diversificada o dispersa entre las demás cuestiones de la existencia, incluyendo los problemas, los sufrimientos, las incertidumbres, necesariamente va a ir disminuyendo su presencia allí y situando su imagen en la presencia del amoroso y en la esperanza que está situada a sus pies. Fíjense, es un proceso natural, es un proceso lógico, es un proceso entendible perfectamente, no es un proceso mágico, es un proceso todo científico. Pero por supuesto pasa necesariamente otra vez por la presencia del devoto del Señor. Si alguien puede disponer de la llamada literatura sagrada, es porque algunos devotos del Señor la recogieron, la escribieron. Si alguien puede disponer de oír o escuchar algún mito, alguna cuestión, es porque también algunos devotos puros del Señor lo fueron transmitiendo. Si alguien puede lo que sea, necesariamente tiene que pasar por la existencia y la presencia de los devotos puros del Señor. Si uno se pone a reflexionar en eso, entonces uno diría, wow, qué cuestión tan maravillosa es a través del devoto puro que se puede conocer la gloria del Señor. Por eso
En la escritura védica el propio Señor explica, ¿no?, de que Él se encarga de que sea su devoto puro el que reciba toda gloria, pero el devoto puro dice por su parte que Él se encarga de que sea su Señor el que reciba toda gloria. Así es el amor. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso siempre nos acompañe, nos guíe por caminos adecuados para que nuestra mente se vaya despejando de cuestiones lineales antiguas, de cuestiones estructurales, y aún sin desestructurarse completamente vaya viviendo el proceso de transformación gradual que vaya llevando a la toma de conciencia del sentimiento de atracción cada vez más pura, desinteresada, entregada, continua, constante hacia la verdad absoluta y hacia el amoroso. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva